El sol de la mañana pintó el cielo de New Haven en suaves colores púrpura y dorado día. Lisa Carter se paró en el porche delantero, viendo a su hija Kate practicarla. Discurso de graduación por centésima vez, la voz de la niña se transmitió a través de su pequeña UM mezclándose con el sonido de la tierra. Pollos cacareando en el patio, mamá. ¿Crees que papá estaría orgulloso? Kate preguntó. Levantando la vista de sus notas, Lisa sonrió y se acercó a abrazar a su hija él. Estaría más orgulloso de lo que podría imaginar. Ingresar al programa de ingeniería colonial no es poca cosa. A 300 años luz de la Tierra, New Haven se sentía como el paraíso que había sido una colonia. Construido hace más de 50 años y ahora era el hogar de casi 600.000 personas, crecieron. La comida que alimentó a otros 3 mundos construyó máquinas que ayudaron a explorar nuevos planetas. Y crió familias en paz. El capitán Ben Rodríguez se sentó en su pequeña patrullera. El guardia de Terara revisando los informes, ahí su trabajo era simple vigilar las rocas espaciales. Eso podría afectar al planeta, ayudar a los barcos que se perdieron y asegurarse de que las rutas comerciales se mantuvieran seguras en 15 años de patrulla. De ver lo más emocionante que había visto era un barco mercante con problemas en el motor. Otro día tranquilo en el paraíso, le dijo a su computadora que los sensores del barco mostraban nada inusual, algunas naves de carga moviéndose entre los planetas, algunos drones mineros. El trabajo en el cinturón de asteroides y las señales de comunicación regulares de las otras colonias Ben no tenía idea de qué extrañas naves lo habían estado observando durante 3 días en el planeta debajo del que Lisa estaba, preparándose para trabajar en el Centro de Administración Colonial como administradora principal. Ayudó a tomar decisiones. Sobre todo, desde los horarios agrícolas hasta la construcción de nuevas escuelas. Fue un trabajo que la mantuvo ocupada pero que también le permitió ver su hija todos los días. La consola de comunicación en su oficina sonaba con él. Informe matutino de Air Trade Agreements, actualizaciones meteorológicas de otras colonias y un mensaje de su hermana. En Chicago todo normal, todo pacífico. Almirante Jaque Morrison era tomando un café en su oficina en la Estación Orbital de Defensa. La flota de defensa terrestre sonaba importante, pero en realidad era más como un servicio de rescate. Sus 12 barcos pasaron la mayor parte de su tiempo ayudando a naves de carga averiadas y limpiando basura espacial. Las armas en su los barcos eran viejos y se usaban principalmente para romper asteroides peligrosos, señor. Estamos recibiendo algunas lecturas extrañas de los sensores externos, informó la teniente Amy Foster desde el puente que Jaque miró. En su pantalla, ¿qué tipo de patrones de energía extraños no hemos visto antes? Podría ser un nuevo tipo de fenómeno estelar. Jaque asintió con la cabeza. El espacio estaba lleno de cosas que aún no entendían. Sigue viéndolo, avísame si se acerca a las rutas marítimas que él no tenía manera de saber que los patrones de energía provenían de naves que usaban tecnología mucho más allá de lo que los humanos habían visto jamás. Abajo en New Haven, la mañana continuó como si otros niños caminaran a la escuela. Los agricultores revisaban sus cultivos y la gente iba a trabajar a las fábricas y oficinas que el planeta nunca había visto en guerra. Miedo nunca conocido. La mayor preocupación que tenía la mayoría de la gente era si llovería en el fin de semana. Doa pasó la mañana en reuniones sobre el nuevo hospital que estaban construyendo. La población estaba creciendo y necesitaban más médicos y equipo médico. Era un buen problema tener. Deberíamos poder comenzar a construir el próximo mes, dijo la doctora Elena Murphy, directora de Colonial Health Services. Los suministros de la Tierra llegará justo a tiempo. Buena. Lisa respondió que Kate está pensando en escuela de medicina después de que termine de ingeniería. Tal vez algún día trabaje allí en los buques de carga del puerto espacial. Aterrizó y despegó cada pocas horas. Los pilotos tomaron café y hablaron sobre sus rutas. Mecánicos de barcos repararon motores y verificaron sistemas de seguridad. Todo funcionó como una máquina bien construida. El capitán Rodríguez terminó su patrullando la ruta y dirigiéndose de regreso hacia la estación de defensa. Sus sensores captaron las mismas lecturas de energía extrañas, pero parece que se están alejando del sistema. Probablemente solo una especie de tormenta espacial, se dijo a sí mismo. Las 3 colonias, Edge y Harmony Station de New Haven Frontier, hablaban entre sí todos los días. Compartieron noticias, intercambiaron bienes y se ayudaron mutuamente a resolver problemas. Las personas que vivieron allí pensaron en sí mismos como pioneros construyendo un futuro mejor para la humanidad. Entre las estrellas nadie vio naves que los habían estado observando. El colectivo
Cefrio había gobernado una gran parte de la galaxia durante más de 1000 años. Años eran una raza vieja, cuidadosa y sospechosa de cualquier cosa nueva cuando detectaron por primera vez naves humanas explorando sistemas estelares cercanos y decidieron estudiar a estos recién llegados. Lo que vieron. Preocupados de que los humanos se extendieran rápidamente, construyeron colonias fuertes y parecían no tener límites a su crecimiento. Los líderes cefrios se reunieron en secreto y tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Son como una enfermedad, dijo el alto comandante Vexa a su consejo. Si lo hacemos no detenerlos ahora, se extenderán por todas partes. Debemos eliminar esta infección antes de que crezca. Llegó la noche. New Haven. Lisa recogió a Kate de la escuela y condujeron a casa a través del campo. Los caminos estaban bordeados de árboles traídos de la tierra y cuidadosamente plantados para crecer en el suelo extraño. Los niños jugaban en los parques. Las parejas caminaban de la mano y los ancianos se sentaban en los porches viendo la puesta de sol. Solo 3 días más hasta graduación. Kate dijo emocionada que no puede esperar para comenzar el programa de ingeniería. Tu padre siempre decía que los ingenieros construyen el futuro. Lisa respondió que así sería. Orgulloso de verte siguiendo ese camino. Cenaron juntos hablando de los planes de Kate y el trabajo de Lisa. Fue una noche normal, en una familia normal, en un mundo pacífico. Fuera de su ventana, las primeras estrellas aparecían en el cielo oscuro. Ninguno de los dos sabía que la muerte venía de esos puntos de estrellas a medianoche. El capitán Rodríguez estaba solo, terminando su turno, cuando sus sensores explotaron con advertencias de que las extrañas lecturas de energía habían regresado. Pero ahora ellos eran mucho más fuertes y se movían rápido hacia el sistema interno. Almirante Morrison. Este es Rodríguez. Tenemos un problema. Jaque ya estaba de camino al puente. Los sensores de la estación de defensa mostraban lo mismo, firmas masivas de energía llegando rápido. ¿Cuántos barcos?, preguntó Jaque. Señor, cuento al menos 50 contactos. Posiblemente más. Son más grandes que cualquier cosa en nuestra flota. Jaque sintió hielo forma en su estómago. En todos sus años de servicio, nunca había visto algo como este sonido. La alerta prepara a todos nuestros barcos para moverse. Envía advertencias a los 3 colonias. Las señales de alerta se apagaron, pero ya era demasiado tarde. La flota Ceprean había viajado más rápido que la luz y estaban casi en su objetivo, en la nave de mando en lo alto. El comandante Vexa miró las imágenes de las colonias humanas comenzando la limpieza. Ordenó: no dejes nada vivo. La cápsula de escape vagó por el espacio durante 23. Lisa Carter se sentó en la oscuridad mirando la pequeña ventana que mostraba solo estrellas. Sus manos temblaban cada vez que cerraba los ojos. Todavía podía ver los brillantes destellos de luz que habían destruido New Haven en menos de 6 horas. Los alienígenas habían venido sin avisar. Sus naves eran enormes, cosas oscuras que bloqueaban el sol, que no habían probado para hablar. No habían pedido rendición. Simplemente habían comenzado a dispararle a Lisa. Recordaba haber corrido por las calles de su pueblo mientras los edificios explotaban a su alrededor. Había visto a sus vecinos, amigos, los maestros de su hija, todos tratando de escapar. La mayoría de ellos no llegaron a los centros de evacuación en tiempo que Doc Kate había estado en la escuela cuando comenzó el ataque. Lisa nunca la encontró. La computadora de la cápsula finalmente detectó una señal de Haven Station, un pequeño puesto avanzado humano en el borde del sistema. Cuando el barco de rescate descubrió que Lisa apenas estaba viva, había estado bebiendo agua reciclada y comiendo de emergencia raciones por más de 3 semanas. Señora, ahora está a salvo, dijo el trabajador de rescate mientras la sacaron de la cápsula. Te estamos llevando a la bahía médica. Mataron a todos, susurró Lisa. 2 millones de personas las mataron. Todas las noticias se difundieron por el espacio humano como incendio forestal en cuestión de horas. Cada colonia humana, cada estación espacial, cada nave sabía que las imágenes de los satélites de defensa de la colonia mostraron que los edificios de destrucción completa se convirtieron en polvo. Granjas quemadas hasta convertirse en cenizas y puertos espaciales derretidos en charcos de metal en la Tierra. La presidenta Ellen Davis se paró ante la Asamblea Mundial con la cara dura como apedreó. Su voz firme pero llena de ira. Compañeros humanos, comenzó. Ayer, una fuerza alienígena atacó nuestras colonias sin previo aviso ni razón. Mató a 2 millones de personas inocentes, hombres, mujeres y niños que nunca habían hecho daño. Cualquiera. Destruyeron casas, escuelas, hospitales y granjas. El salón de actos estaba completamente en silencio. Todos los representantes de todas las naciones de la Tierra escuchaban a estos extraterrestres pensar.
Pueden asesinar a nuestras familias y no haremos nada. Están equivocados. Hoy estoy declarando un estado de guerra total. Cada recurso, cada fábrica, cada barco. Volverse hacia un propósito haciéndoles pagar por lo que han hecho. Almirante Jaque. Morrison había sobrevivido al ataque a la estación de defensa, pero apenas la mitad de su. La flota fue destruida y la otra mitad resultó gravemente dañada. Se paró en las ruinas de su centro de comando mirando informes desde el borde de la frontera de otras colonias. Estación Harmony destruida destruyó 3 mundos humanos aniquilados en un solo día en que su sistema de comunicación cobró vida. Almirante Morrison, este es el general Pete Harrison del Comando Terrestre. Estás recibiendo. Estoy aquí, general, lo que queda de mí. Te necesitamos de regreso en la Tierra de inmediato. Trae a los sobrevivientes y todo. Los datos que tienes sobre estos extraterrestres nos van a llevar a la guerra y necesitamos saber qué estamos peleando. Jaque miró a su alrededor, sus barcos rotos y su tripulación exhausta. General, odio decirte esto, pero no nos queda mucha flota. Los extraterrestres tenían armas que nunca antes habíamos visto, naves del doble del tamaño de nuestras naves más grandes. Almirante, déjame preocuparme acerca de la flota. Acabas de volver aquí con vida. La doctora Lisa Carter se encontró en un centro médico en la Tierra rodeado de médicos y funcionarios gubernamentales que todos querían escuchar su historia para entender lo que había sucedido. Ella les contó todo lo que podía recordar, incluso aunque cada palabra se sentía como un cuchillo en su pecho, provenían del sistema externo, explicó al interrogatorio. Sus barcos eran negros con marcas rojas que no intentaron comunicar. Empezaron a disparar a todo lo que quería matar en las ciudades, granjas, escuelas. Tanta gente como fue posible. El general Harrison estudió las grabaciones que tenía traídas con ella. Estas armas se basan en la energía, pero son más poderosas que cualquier cosa que tengamos y miren el tamaño de sus naves. Cada una es más grande que toda nuestra flota de defensa. ¿Cuántas naves?, le preguntó al coronel Rick Santis, jefe de las Fuerzas Especiales de la Tierra. Al menos 50 que podríamos contar. Lisa respondió que tal vez más. Rodearon las 3 colonias en al mismo tiempo que presidente Davis visitó a Lisa en el centro médico. Las 2 mujeres se sentaron juntos en la habitación tranquila pensando en los niños que nunca volverían a casa. Doctor Carter, quiero que sepan que su sacrificio no será olvidado y el de ellos tampoco. ¿Qué vamos a hacer?, Lisa preguntó. Son mucho más fuertes que nosotros. Sus naves, sus armas, todo es mejor. Los ojos del presidente son fríos y difícil. Les vamos a mostrar lo que hacen los humanos cuando alguien lastima a nuestras familias. Les vamos a enseñar que algunos errores no se pueden corregir en todas las fábricas de la Tierra que habían estado cometiendo. Equipos agrícolas comenzaron a fabricar armas, comenzaron los astilleros que construían buques de carga, construyendo buques de guerra científicos que habían estado estudiando los usos pacíficos de la energía. Empecé a diseñar nuevas formas de destruir las cosas. El cambio fue increíble. En una semana, la Tierra parecía un mundo completamente diferente. Cada persona tenía un trabajo relacionado con el esfuerzo bélico. Los niños recolectaban metal para las fábricas, los ancianos trabajaban en las fábricas de armas, todos habían perdido a alguien. Sobre las colonias, la doctora Elena Vázquez, jefa del programa de investigación de armas de la Tierra, había estado trabajando en proyectos teóricos durante años, cosas que podrían ser útiles algún día, pero que nunca se habían probado ahora. Ella tenía todo el dinero y la gente que necesitaba. La buena noticia que le dijo a General Harrison es que hemos estado pensando sobre este tipo de guerra durante mucho tiempo. Nunca pensamos que tendríamos que luchar. ¿De qué tipo de armas estamos hablando? Los sistemas adaptativos preguntados en general. Armas que aprenden de cada batalla y obtienen mejores armaduras que cambian según que le está disparando, barcos que pueden repararse a sí mismos durante combate. Almirante Morrison regresó a la Tierra para encontrar la mayor acumulación militar en la historia de la humanidad. Trabajando día y noche, se estaban construyendo nuevos barcos más rápido de lo que nadie pensaba. La posible almirante presidenta Davis dijo cuando se reunió con el que te pondría al mando de la flota First Strike: tu trabajo es encontrar a estos alienígenas y golpearlos. Atrás, señora, con respeto, ni siquiera sabemos de dónde vinieron. Estamos trabajando en esa cápsula de escape del Dr. Carter. Registraron sus firmas de salto nuestros científicos. Piensan que pueden rastrearlos de regreso a su sistema de origen 3 semanas después de las colonias fueron destruidos. Los extraterrestres enviaron un mensaje a la Tierra. Llegó en perfecto inglés.
lo que significaba que habían estado estudiando humanos durante mucho tiempo. Humanos de la Tierra, el mensaje decía: somos los eforianos. Colectivo, hemos eliminado la infección de tus colonias de nuestro espacio Semit. A nuestra autoridad, y se te permitirá existir en tu único mundo. Rechaza y compartirás el destino de tus colonos. El presidente Davis convocó a una reunión de emergencia de los líderes de la Tierra. Se reunieron en la sala de guerra, mirando el mensaje alienígena en la pantalla principal. Bueno, ella dijo que creo que nuestra respuesta debería ser clara. El almirante Morrison dio un paso al frente. Adelante, señora. Si me lo permite, asintió. Morrison miró directamente a la cámara. Eso enviaría su respuesta a alienígenas desconocidos que querías ver que son los humanos. Capaz de, cuando amenazas a nuestras familias, mataste a 2 millones de inocentes. Gente, ahora vas a aprender cuánto cuesta ese error. Se envió un mensaje. En 1 hora. Al día siguiente, la primera flota de guerra humana de la historia estaba lista para lanzar 50 barcos construidos con él. La mejor tecnología que la Tierra podría producir, armada con armas que nunca habían sido probadas en combate real. Se paró en la plataforma de observación del buque insignia, observando a la flota prepararse para saltar al hiperespacio. Ella se había ofrecido como voluntaria, para venir con ellos a ver a los extraterrestres pagar por lo que habían hecho por Kate. Ella susurró para sí misma por todos ellos. La flota saltó hacia el espacio alienígena, llevando con ella la ira de toda una especie de la que abandonó la flota humana. Hiperespacio, en el borde del territorio cefrio. El almirante Jaque Morrison se paró en el puente de su buque insignia, mirando las lecturas de los sensores. 12 naves alienígenas fueron esperándolos, dispuestos en una línea de batalla perfecta. Sabían que veníamos, dijo que la capitana Amy Foster desde su puesto la consola de armas. Bien, Morrison respondió. Eso significa que están tomándonos en serio. El comandante cefrio, líder de guerra Kefir, observó él. Naves humanas en sus propias pantallas que había esperado tal vez 20 embarcaciones viejas y mal armado. En cambio, vio 50 barcos que no se parecían en nada a los de sus fuerzas. Había destruido en las colonias los vasos humanos que transmitió que tú eres. Invasión en el espacio colectivo. Ríndete ahora, y tus muertes serán rápidas. La respuesta de Morrison fue simple. Tuve la oportunidad de hablar antes de que mataras a nuestras familias. Ahora hablamos con armas. La batalla comenzó inmediatamente. Los cefrianos dispararon primero usando las mismas armas de energía que habían destruido las colonias humanas, cruzando el espacio hacia la flota humana. Pero algo andaba mal. Los rayos golpearon naves humanas y parecían rebotar inofensivamente en las armas alienígenas que tenían. Cortar edificios como papel apenas rayó la nueva armadura humana. Imposible. Que ver, susurró. La doctora Elena Vázquez había pasado todos los días desde la colonia. Ataques. Al estudiar las grabaciones de los satélites de defensa, había visto trabajar las armas alienígenas una y otra vez, aprendiendo cómo funcionaban. Entonces ella había construido una armadura diseñada específicamente para detenerlos. Perfectamente informado el oficial científico en el barco de Morrison, las armas enemigas son perdiendo poder con cada disparo. Capitán Foster sonrió sombríamente. Nuestro turno. El humano. Los barcos abrieron fuego con armas que los cefreos nunca habían visto antes. De rayos de energía dispararon corrientes de partículas metálicas que se movían a una velocidad increíble que los proyectiles atravesaron escudos cefrios como si estuvieran hechos de papel, en los que explotó la primera nave alienígena. Segundos después, en el segundo, los cefrianos intentaron retirarse, pero los barcos humanos eran más rápidos de lo esperado. ¿Cómo se mueven tan rápido? Kefir exigió de su ingenieros líder de guerra desconocidos. Sus naves no deberían ser capaces de tanta velocidad. Lo que los extraterrestres no sabían era que las naves humanas se habían construido de manera diferente. De un gran motor, tenían docenas de pequeños repartidos por todo el casco. Sí, algunos resultaron dañados, los otros siguieron trabajando. El coronel Rick Santos dirigía el primer grupo de abordaje humano en historia. Su equipo de 50 soldados vestía una nueva armadura que había sido diseñada en base a todo lo que habían aprendido sobre naves alienígenas de las grabaciones de los ataques. Recuerda que les dijo a sus hombres como la embarcación de abordaje se acercó a una embarcación cefra dañada. Estas cosas mataron a 2 millones de nuestra gente sin piedad. Los soldados humanos se movieron a través de la nave alienígena, como si hubieran estado entrenándose para ello toda su vida. Los cefrios eran altos y delgados. Criaturas de 4 brazos y piel gris luchaban duro, pero nunca lo habían hecho
Enfrentó a humanos en combate cuerpo a cuerpo antes de que Dos Santis y su equipo aprendieran algo. Importante ese día los humanos eran mejores peleando en espacios pequeños. Eran más fuerte, más rápido y mucho más agresivo de lo que esperaban los alienígenas en una hora. Toda la flota de patrullas Zefria fue destruida. Solo una nave escapó gravemente. Dañados y llevando terribles noticias de regreso a sus comandantes, envían un mensaje a todas las colonias humanas que Morrison ordenó: diles que la guerra ha comenzado y dibujamos primero. La doctora Lisa Carter observó la batalla desde la bahía médica donde estaba. Ayudar a tratar a los pocos heridos humanos al ver explotar las naves alienígenas le dio, sin satisfacción, nada traería de vuelta a su hija ni a los millones de personas más que habían muerto, pero fue un comienzo. La noticia de la victoria humana se extendió por siempre en el espacio más rápido de lo que sus naves podían viajar otras especies alienígenas que habían. He estado observando la situación y comencé a preocuparme si los humanos podían derrotar a un flota de patrullas Zefria tan fácilmente. ¿Qué más eran capaces de hacer? Alto comandante. Vexa recibió el informe del barco superviviente con creciente alarma. 12 barcos destruidos y solo un barco humano dañado. ¿Cómo es posible? Su asesor científico, una criatura nerviosa llamada Gildan, estudió las grabaciones de la batalla. Comandante, estos humanos parecen haber adaptado su tecnología específicamente para contrarrestar nuestras armas. Construido de manera completamente diferente a todo lo que hemos encontrado antes, enviaremos más barcos a preparar el tercera flota de batalla. Señor, que son 300 embarcaciones. Seguramente eso es excesivo para una fuerza tan pequeña. Vexus, los ojos brillaban de ira. Estos humanos destruyeron nuestro colonias, mataron a nuestros guerreros. No los subestimaré de nuevo. Pero los humanos no esperaban el próximo ataque. El almirante Morrison había dividido su flota en grupos más pequeños cada uno, cazando diferentes objetivos que atacaron en los depósitos de suministros Zefrios Comunicación. El capitán Foster, de Estaciones y Operaciones Mineras, dirigió uno de estos grupos de asalto. Su barco, el Retribution, había sido construido como un buque de ataque rápido en el que podía saltar. Destruye un objetivo y salta antes de que lleguen los refuerzos enemigos objetivo. Adquirió sus armas, informó el oficial cuando se acercaban a una estación minera Zefria. 18 naves alienígenas, en su mayoría de carga. Embarcaciones, cualquier embarcación militar, 2 barcos de escolta, modelos más antiguos. Foster asintió destruir. Los barcos militares primero dan a los buques de carga la oportunidad de rendirse al ataque. Terminó en minutos. Los barcos de escolta fueron destruidos rápidamente, pero para todos sorpresa, los buques de carga trataron de defenderse con equipos de minería que estaban destruido también. ¿Por qué no se rindieron?, preguntó el segundo al mando de Foster. Porque nunca habían tenido que hacerlo antes de que Foster respondiera que están aprendiendo que la guerra con los humanos es diferente a cualquier otra cosa. Han experimentado que las redadas continuaron durante semanas. Cada pocos días, otro. El puesto avanzado de Zefria se quedaría en silencio. Sus barcos llegarían y no encontrarían nada más que restos y un mensaje transmitido en todas las frecuencias. El mensaje siempre fue lo mismo, grabado por la propia doctora Lisa Carter. Mostró imágenes del humano destruido, colonias, las ciudades quemadas, los niños muertos. Entonces mostró la cara de Lisa, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Hiciste esto? Ella diría que elegiste matar gente inocente. Ahora te enfrentas a las consecuencias del efecto psicológico en los Zefrios. Fueron devastadores. Habían comenzado la guerra pensando que los humanos eran criaturas débiles e indefensas. Ahora lo eran, al enterarse de que los humanos eran algo mucho más peligroso. El líder de la guerra de puntos, Kefir, sobrevivió a la primera batalla, pero apenas su barco había quedado lisiado y había gastado semanas en un centro médico recuperándose de sus heridas. Cuando finalmente pudo regresar al servicio, encontró el ejército Zefrio en caos. ¿Cuántos puestos avanzados hemos perdido? Él pidió su ayuda. 37 en el último mes. Señor, los humanos atacan sin previo aviso y desaparecen antes de que lleguen nuestros refuerzos. ¿Qué pasa con la tercera flota de batalla que sigue reuniendo a Sirig? El comandante Vexa quiere asegurarse de que tenemos suficientes barcos. Kefir miró él. Pantallas tácticas que mostraban actividad humana. Puntos rojos marcaban cada lugar que tenían golpeado. Había demasiados para contarlos. No están luchando como cualquier especie. Nos hemos encontrado antes, dijo en voz baja. Se adaptan a todo lo que hacemos. Cada batalla los hace más fuertes. Mientras tanto,
En la Tierra, la producción de guerra continuó aumentando más. Barcos mejores, armas, armadura mejorada, la capacidad industrial humana estaba siendo llevado al límite, pero estaba funcionando. El general P.T. Harrison se paró en él. El centro de comando que veía los informes desde frente todos los días traía noticias de otra incursión exitosa, otra posición cefaria destruida. Sir Sed, con su ayuda estamos recibiendo una comunicación del alto mando Sefer Harrison. Miró el mensaje en su pantalla. Era una solicitud de negociación y sugerencia de que ambas partes podrían beneficiarse de las conversaciones de paz. Lo eliminó sin. Respondiendo, señor, su ayudante preguntó, ¿tuvieron la oportunidad de hablar antes de que asesinaron a nuestras familias? Dijo Harrison, ahora terminamos lo que comenzaron en el espacio. La flota del almirante Morrison se estaba preparando para la próxima fase de los informes de inteligencia de guerra. Sugirieron que los cefaros estaban reuniendo una flota masiva para un contraataque. Bueno, déjalos venir. Los humanos estaban listos. Habían pasado 18 meses desde que los extraterrestres destruyeron el colonias humanas. La guerra se había extendido por media galaxia y por todas partes. El colectivo sapiano estaba perdiendo terreno bajo el que se desmoronaba su antiguo imperio. El implacable almirante de avanzada humana Jaque Morrison se paró en el puente de su. El buque insignia ahora forma parte de una flota tan grande que tomó horas contar todos los barcos. Lo que había comenzado cuando 50 embarcaciones se habían convertido en miles de astilleros de la Tierra eran trabajando día y noche construyendo nuevos buques de guerra más rápido de lo que nadie pensaba. Posible almirante, informó capitán Amy Foster, tenemos confirmación del Ceprean. Inicio. El mundo se encuentra justo más allá de este sistema estelar que nuestros exploradores dicen que defiende. Su flota restante. Morrison asintió con la cabeza. ¿Cuántos barcos? Más de 800, señores. Todo lo que han dejado. La doctora Lisa Carter había estado con la flota durante todo el tiempo. Campaña. Ella había insistido en venir diciendo que necesitaba ver la guerra. Hasta el final, los otros oficiales se habían acostumbrado a su presencia en el puente durante las batallas en las que se había convertido. Algo más que una sobreviviente, ella era un símbolo de por qué estaban luchando. Ellos van a tomar su posición final en su mundo natal, dijo en voz baja, como lo haríamos nosotros. La guerra había cambiado. Los humanos que lucharon ya no eran los pacíficos colonos que habían construido granjas y escuelas entre las estrellas. Se habían convertido en algo más difícil, más enfocado, que todos los barcos de la flota llevaban. Grabaciones de las colonias destruidas. Cada soldado llevaba fotos de los muertos. En su armadura, el comandante Tony Walsh había estado liderando operaciones de ataque profundo detrás de las líneas enemigas durante más de un año. Los equipos de las fuerzas especiales habían alcanzado cientos de objetivos destruyendo líneas de suministro y redes de comunicación que habían aprendido para moverse a través de territorio alienígena como fantasmas, golpeando sin previo aviso y desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos. Los alienígenas están aterrorizados de nosotros. Ahora, informó al almirante Morrison durante su sesión informativa final su propia. La gente está entregando sistemas estelares enteros en lugar de luchar. ¿Saben qué? Sucede cuando los humanos se enojan, pero la guerra había traído la atención de otros especies por toda la galaxia. La República Altaria, en la Federación Nexus y docenas de gobiernos alienígenas más pequeños habían formado una coalición. Temían que la expansión humana nunca detuviera eso. La Tierra conquistaría a todos una vez que los efreos fueran derrotados. General P.T. Harrison recibió su mensaje mientras coordinaba el asalto al embajador Ceprian Homeworld Beltardel. La República Altariana habló por todos ellos humanos de la Tierra. El mensaje comenzó: nosotros reconoce que el colectivo Ceprian cometió un crimen terrible contra tu gente, pero tu respuesta ha sido excesivo. Has conquistado la mitad de su territorio y destruido cientos de sus mundos que ofrecemos para mediar en un acuerdo de paz. Los cefrianos se rendirán y pagar una compensación por su ataque. A cambio, debes retirarte a tu fronteras originales. Harrison compartió el mensaje con la presidenta Ellen Davis de regreso en la Tierra. Su respuesta fue inmediata y diles claramente que apreciamos su preocupación. Ella dijo, pero esta guerra termina cuando decimos que termina con los cefaranos que eligieron atacar a nuestras familias ahora que enfrentaron el consecuencias de esa elección. La coalición alienígena se sorprendió por la respuesta humana que esperaban que saltara a la Tierra ante la posibilidad de paz. En cambio, los humanos parecen decididos a completamente destruir a su enemigo. Se han convertido en lo mismo contra lo que dicen luchar.
argumentó el canciller Dex-9 de la Federación Nexus que son conquistadores no. Diferente del antiguo imperio seforiano en su peor momento, pero la doctora Lisa Carter tenía una opinión diferente que le habían pedido para grabar un mensaje respondiendo a la coalición alienígena y sus palabras fueron transmitidas por toda la galaxia en las preguntas. Para mostrar misericordia a aquellos que no mostraron nada a nuestros hijos, dijo de pie en portada de imágenes de las colonias destruidas, nos pides perdón a quienes convirtieron nuestros hogares en cenizas que mostraremos. Exactamente la misma misericordia que mostraron a los 2 millones de personas que asesinaron. El mensaje envió escalofríos a través de la coalición alienígena. Comenzaron a entender que los humanos no estaban luchando por territorio o recursos, luchaban por justicia y no se detendrían hasta tenerla el hogar cefrio. El mundo se llamaba Sear y había sido el centro de su imperio durante más de 2.000 años. Vivían miles de millones de civiles. En su superficie, en ciudades que nunca habían conocido la guerra, se encontraba el alto comandante Vexa. Su centro de comando mirando a la flota humana que se acercaba en sus sensores. ¿Cuántas naves pidió su ayuda? 3.000 comandantes, más de los que hemos visto en un solo lugar, irritan al cerrado su ojos. Los humanos habían construido una armada más grande que cualquier cosa en la historia galáctica. Cada barco estaba más avanzado que los que habían destruido su primera flota de patrulla. Sus propias fuerzas habían estado luchando contra perdiendo la batalla durante meses, retrocediendo sistema por sistema. Envié un mensaje al flota humana, ordenó términos de solicitud de rendición. El almirante Morrison recibió el mensaje mientras su flota aún se acercaba al sistema. Lo leyó 2 veces. Luego se lo entregó al Dr. Carter. ¿Quieren rendirse?, dijo. Que Lisa miró el mensaje. Luego, en la exhibición táctica que muestra el mundo natal de los Efer, miles de millones de personas viven allí como vivía en el borde de la frontera de New Haven y en la estación Harmony. ¿Cuáles son tus órdenes? El almirante le preguntó a Capitán Foster Morrison que se callara durante un largo momento. La tripulación del puente lo estaba observando, esperando su decisión. Este fue el momento en que definiría no solo el final de la guerra, sino en que se convertiría la humanidad. Dr. Carter dio un paso adelante. Almirante May, dirigiéndose a la flota, asintió y activó el sistema de comunicación de toda la flota. Esta es la doctora Lisa Carter. Ella comenzó su voz, llevando a todos los barcos de la Armada Masiva. Hace 18 meses miré mi mundo. Quemadura, vi la escuela de mi hija destruida por extraterrestres que no advirtieron. Cuando se le pidió que no se rindiera, no mostró piedad. La flota escuchó en silencio. Ahora que están por encima de todo su mundo y nos piden la misericordia que negaron a nuestras familias, quieren que seamos mejores que ellos. Lo eran y ya sabes lo que seremos. Algunos de los tripulantes parecían confundidos. Pero Lisa continuó. Aceptaremos su rendición. Pondremos a sus líderes en juicio por crímenes de guerra. Mostraremos a la galaxia que los humanos luchan por la justicia, no venganza. Eso es lo que nos diferencia de ellos. El almirante Morrison sonrió señal. La flota de Sepan aceptamos su rendición, pero debe ser incondicional. Sus líderes enfrentarán un juicio. Sus fuerzas armadas serán disueltas y pagarán para reconstruir lo que destruyeron. La respuesta llegó rápidamente. El alto comandante Vex se subiría a bordo del buque insignia humano para rendirse personalmente. Cuando llegó el comandante Sefurano, era un gris alto. Figura con 4 brazos y grandes ojos oscuros, se movía lentamente como quien si hubiera aceptado la derrota por completo. Soy el alto comandante Vexa de los Efrios. Colectivo, dijo formalmente que me entrego a mí mismo y a mis fuerzas a la autoridad humana. El Dr. Carter dio un paso al frente. Soy Lisa Carter. Mi hija Kate murió cuando tus fuerzas destruyeron la colonia de New Haven. Ella tenía 16 años. Vex que miró. Ella por un largo momento. Lamento tu pérdida, tu tristeza no la trae. Espalda. Lisa respondió. Pero tu rendición significa que ningún otro padre perderá su. La rendición formal tuvo lugar en el puente del buque insignia del almirante Morrison con representantes de todo el espacio humano observando a colectivo Ceprian que había gobernado cientos de mundos durante milenios. Oficialmente dejó de existir, pero incluso mientras celebraban la victoria, los humanos sabían que la galaxia había cambiado para siempre. Otras especies alienígenas eran mirando, preguntándose qué haría la Tierra con su nuevo poder. Algunos temían. Otros tenían la esperanza de que el comandante Wiles lo resumiera mejor en su informe final que no comenzamos esta guerra, pero estamos seguros de que la terminamos ahora. Todos saben que
Sucede cuando amenazas a familias humanas. El mensaje era claro en toda la galaxia. La humanidad había despertado algo que había estado durmiendo. Ya no eran solo colonos pacíficos construyendo granjas entre las estrellas, se habían convertido en los dominantes. Poder militar en su región del espacio, y lo habían hecho en menos de 2 años. La bestia estaba completamente despierta y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 5 años habían pasado desde que terminó la Guerra Día. Lisa Carter se paró en el reconstruido New Haven viendo a su hija Kate graduarse de la defensa colonial. Academia. La joven se parecía exactamente a su madre, pero sus ojos sostenían mirada seria de alguien que creció a la sombra de la guerra. Estoy orgulloso de ti. Lisa dijo que mientras caminaban por el jardín conmemorativo después de la ceremonia, 2 millones de nombres fueron grabados en negro. Muros de piedra, uno por cada persona que había muerto en el ataque original. ¿Tú crees que estarían orgullosos de en lo que nos convertimos? Kate preguntó mirando los nombres de sus amigas de la infancia que Lisa consideraba. La pregunta cuidadosamente. Creo que estarían orgullosos de que sobreviviéramos a que construyeron algo mejor a partir de lo que intentaron destruir. Los juicios de guerra habían durado 2 años. El alto comandante Vexay, sus oficiales superiores, habían sido declarados culpables de crímenes contra civiles inocentes en los que fueron condenados a cadena perpetua. Prisión. Trabajando para ayudar a reconstruir las colonias destruidas, muchas personas querían que fueran ejecutadas, pero la presidenta Ellen Davis había insistido en que la justicia no vengara al almirante Jaque Morrison. Ahora comandó la flota más grande en la historia galáctica, que tenía la fuerza de defensa terrana. Creció de 12 barcos a más de 10,000, pero la mayoría de esos barcos pasaron su tiempo protegiendo a otras especies sin amenazarlas. El almirante dijo que la capitana Amy Foster, como ella entró a su oficina en la estación de comando orbital, estamos recibiendo un llamada de socorro de los piratas del sistema Valirio atacando sus cargueros. De nuevo Morrison asintió y envió la tercera flota para asegurarse de que los piratas supieran que estaban. Tratar con humanos ahora se había convertido en la nueva normalidad. Docenas de especies alienígenas había solicitado protección humana después de ver lo que le sucedió a los efreos. La galaxia había estado gobernada por el miedo durante demasiado tiempo, con especies fuertes intimidando las más débiles. Ahora había alguien más fuerte que todos ellos, y los humanos usaron esa fuerza para proteger al Doc inocente que tenía la doctora Elena Vázquez. Fue nombrada jefa del nuevo Consejo de Tecnología Galáctica. Su trabajo consistía en compartir innovaciones humanas con otros especies, pero solo aquellas que podrían usarse con fines pacíficos. Los altarianos estamos preguntando nuevamente sobre nuestra tecnología médica, informó al general P.T. Harrison durante su reunión semanal. Su gente está muriendo a causa de una plaga y nuestros medicamentos podrían salvar millones de vidas. Daos lo que necesitan. Harrison respondió, pero asegúrate de que entiendan las condiciones. Las condiciones eran simples para cualquier especie que, recibido ayuda humana, tuvo que firmar los acuerdos Terran acordando nunca atacar poblaciones civiles y a someterse a la mediación humana si tuvieran disputas con sus vecinos. La mayoría de las especies firmaron voluntariamente que habían visto lo que sucedió con aquellos que rechazaron al comandante Tony Walsh. Ahora estaban entrenando a una nueva generación de soldados en la Academia de Defensa Colonial. Sus alumnos provenían de docenas de mundos diferentes, tanto humanos como extraterrestres. Aprendieron a trabajar juntos para proteger los inocentes y luchar solo cuando sea necesario. Recuerda que le dijo a su clase como practicaron ejercicios de combate. No luchamos por conquistar, luchamos por proteger. Hay una gran diferencia, y es lo que nos diferencia de los viejos imperios. Uno de sus alumnos, un joven Ceprian llamado Killan, levantó la mano. Instructor Walsh, ¿qué pasa si alguien ataca a civiles humanos de nuevo como lo hizo mi gente? Walsh miró a los jóvenes extraterrestres en serio. Entonces le recordamos a la galaxia porque es una mala idea. Pero esperamos. Nunca se llega a la conclusión de que los antiguos mundos éfrios se hubieran reorganizado bajo supervisión humana, en lugar de ser gobernados por comandantes militares. Ahora habían elegido gobiernos. El propio pueblo cefrio había abrazado el cambio, cansado de las interminables guerras que el viejo imperio había luchado contra el Elder Setter, que había sido un oficial subalterno durante la guerra. Ahora era el líder electo de la República de Sefer. Había solicitado una reunión con el Dr. Carter en el aniversario del fin de la guerra. Dr. Carter
Dijo que cuando se conocieron en la reconstruida capital de New Haven, quería disculparme personalmente por los crímenes que gente comprometida y para agradecerte por mostrar misericordia cuando podrías habernos destruido por completo. Lisa miró el líder alienígena pensando en todo el dolor y la pérdida que los había llevado a. En este momento, tu gente se ha ganado una segunda oportunidad. No la desperdicies, nosotros. No prometió Sapter que la República Cephea apoya a la humanidad en protegiendo a los inocentes. La coalición alienígena que había tratado de detener el esfuerzo bélico humano se había disuelto hace años. La mayoría de sus miembros se habían unido a la Alianza Terran. En cambio, una organización voluntaria de especies que trabajaba juntos por la protección mutua y la prosperidad. La presidenta Davis, ahora en su segundo mandato, se dirigió a la Alianza Consejo durante su reunión anual hace 5 años. Nos vimos obligados a librar una guerra. Nunca quisimos que ella dijera a los representantes reunidos de 40 especies diferentes que la guerra nos enseñó que la paz solo puede existir cuando las buenas personas están dispuestas a luchar por ella hoy. Los piratas huyen al ver nuestros barcos especies guerreras. Piénselo 2 veces antes atacando a sus vecinos. Los niños de decenas de especies duermen seguros porque saben que los humanos están observando, pero la paz se puso a prueba cuando surgió una nueva amenaza desde el borde exterior. Fleet era una colección de barcos de una docena de especies diferentes unidas solo por su deseo de atacar y destruir. Se había vuelto cada vez más audaz atacando la carga. Barcos y pequeñas colonias. El almirante Morrison recibió los informes con creciente preocupación. No son como los Ceprians, le dijo a su personal. Estos no son soldados siguiendo órdenes, que son criminales que disfrutan causando dolor. La decisión de actuar fue unánime. Los Terran, la fuerza de defensa, cazaría a la flota devoradora y pondría fin a su reinado de terror. Pero esta vez no lucharían solos contra naves del Altariano. República, la Federación Nexus e incluso la República de Nueva Sean se unieron al humano flota. La batalla fue breve pero decisiva que la flota devoradora esperaba enfrentar. Los pequeños patrulleros que generalmente protegían las rutas comerciales, en cambio, se encontraron rodeados por la armada más poderosa de la historia galáctica. Es el almirante Morrison de la Fuerza de Defensa Terrana quien transmitió la transmisión al barcos piratas que has atacado civiles inocentes. Ríndete ahora o serás destruido. La mayoría de los piratas se rindieron de inmediato. Habían escuchado las historias de lo que le sucedió a los que lucharon. Humanos. Los pocos que intentaron luchar se sintieron abrumados rápidamente. Doc D.R. Carter observó la batalla desde la plataforma de observación del buque insignia a su lado. Kate, ahora una joven oficial en la defensa. Fuerza. ¿Crees que eso terminará alguna vez? Kate preguntó si siempre habrá alguien. Otra persona que necesita ser detenida. Lisa le sonrió a su hija. Probablemente. Pero está bien. Significa que somos necesarios. Significa que estamos marcando la diferencia que tenía la galaxia. Aprendieron a vivir con la nueva realidad. La humanidad era el poder dominante, pero ellos usaron ese poder responsablemente. Protegieron a los débiles, castigaron a los culpables y les dio a todos la oportunidad de estar en paz. Un año después se hizo el primer contacto con nuevas especies de más allá del borde galáctico. Los Ateriales eran antiguos pacíficos, seres que habían estado observando la galaxia durante millones de años. Hemos visto muchos. Las especies suben y bajan, dijo su embajador durante la primera reunión diplomática. La mayoría se convierten en conquistadores o víctimas. Eres el primero que hemos encontrado que se convirtieron en protectores. Almirante Morrison, ahora almirante de flota de todo Terran. La fuerza de defensa respondió cuidadosamente. Aprendimos por las malas que la paz tiene que defenderte. Estamos dispuestos a hacer eso defendiendo. Entonces tienes nuestro respeto. Él Atereal respondió. Y nuestra amistad. La doctora Lisa Carter, ahora en sus 60 años, se retiró a una pequeña casa en New Haven, cuidaba un jardín y escribía cartas a las familias de los que habían muerto en la guerra. Por la mañana caminó por el jardín conmemorativo leyendo los nombres y recordando. Kate la visitaba a menudo trayendo informes de sus deberes como capitana de la Fuerza de Defensa. La galaxia era más pacífica de lo que había sido en siglos, pero los humanos permanecieron vigilantes. Mamá, Kate dijo durante una visita, ¿alguna vez arrepientes de en lo que nos convertimos? Las especies nos tienen a nosotros. Lisa miró a su hija y luego a la próspera ciudad que los rodeaba. Hijos de una docena. Diferentes especies jugaban en los parques. Familias alienígenas vivían junto a las humanas. Antiguos enemigos trabajaron juntos para construir un futuro mejor. El miedo puede ser algo bueno.
Ella dijo finalmente, siempre y cuando las personas adecuadas tengan miedo de las cosas correctas. La gente mala debería temer a la gente buena con el poder de detenerlos que tenía la galaxia. Aprendí bien esta lección la humanidad. Durmió liviana, siempre dispuesta a defender a quienes no pudieron defenderse, y todos los demás durmieron a salvo por eso. La bestia que había sido despertada por la destrucción de las colonias todavía estaba allí mirando, pero era una bestia que luchó por la justicia, protegió a los inocentes y dio misericordia a los que. La galaxia estaba en paz y permanecería así mientras la humanidad montó guardia.